Este es el paso del huracán ETA en el Caribe de Nicaragua. El ciclón que azota al país con vientos de hasta 230 kilómetros por hora provocó que más de 30,000 personas se refugiaran en sitios más seguros debido a la inundación de sus viviendas y el colapso de alguna de ellas. Este fenómeno se une a la actual crisis sociopolítica que afecta al país desde abril de 2018 y la mala gestión del régimen sandinista con el manejo del COVID-19. Algunos expertos aseguran que el huracán ETA empeorará a la débil economía del país. Nosotros estamos de crisis en crisis y todavía no nos da tiempo de asimilar una cuando ya estamos metidos en la otra. Esta situación del huracán ETA golpea directamente al sector más empobrecido. O sea, si tomamos los indicadores del Banco Mundial, que son los no pobres, los pobres y los pobres extremos, a quienes va a golpear es a los pobres extremos, ¿verdad? A pesar que en el resto del país hay una desocupación muy alta y los pobres, los no pobres y los pobres están también en problemas bastante serios de ingresos y de trabajo. De acuerdo con Cirilo Otero, el régimen sandinista se aprovecha de la calamidad provocada por el huracán para hacer proselitismo político en el país, con las donaciones realizadas por el Programa Mundial de Alimentos. El Programa Mundial de Alimentos ha hecho una donación importantísima de una cantidad enorme de alimentos, ¿verdad? Y yo creo que sí, efectivamente, el gobierno, el partido político gobernante va a aprovechar y ya está aprovechando la situación de desgracia, podríamos decir, para hacer política y para hacer proselitismo político. Ahora, una cosa que me parece interesante mencionarla en esto es que ahí la cantidad de votos, para ir directamente a tu pregunta, la cantidad de votos en esa zona es menor y poco influyente para las decisiones finales. Hay que recordar que la mayor concentración de la población nicaragüense y evidentemente los votantes está en el Pacífico y en gran parte en el centro norte. De acuerdo con el líder criol y activista político del partido indígena Yátama, el régimen de Ortega no destinó políticas públicas preventivas ante la emergencia del huracán ETA. Según algunos ciudadanos, no se les brindó información de que un ciclón afectaría a la zona. Desde el gobierno no han sido lo suficientemente eficientes para crear una campaña de comunicación para poder afrontar este tema. Y en todos estos tiempos, todos estos 12, 13, 14 años de gobierno, sabemos que las regiones autónomas son zonas muy vulnerables a este tipo de desastres. Sin embargo, lo que se ha utilizado como albergue son escuelas, son iglesias que tienen una infraestructura muy débil, una infraestructura construida hace muy poco tiempo. Además, ya no cabe, ya no hay espacio para poder meter a mucha gente, porque parece que se logró poder desalojar, se logró poder traer a personas de comunidades enteras hacia las cabeceras municipales para poder resguardarse con respecto a este tema. Este no es momento de politizar esto, pero un mensaje que quiero darle a toda esa gente que tiene esa forma de pensar, de que esto es una decisión política. La seguridad, las políticas públicas de salud, las políticas de emergencia, cómo decidir y cómo actuar y en qué invertir durante desastres o antes de desastres naturales, es una decisión política. Y una decisión política puede salvar vidas, puede mejorar condiciones de vidas o puede generar otros desastres. Y hemos visto que las políticas públicas de este Estado no son incongruentes con las necesidades de las cuales acatamos. Y también tenemos que ser objetivos al momento de entender que un huracán categoría 4, categoría 5, es prácticamente desastroso. El analista político Bosco Matamoros sostiene que el régimen de Ortega podría enfrentar una nueva ola de protestas por el empeoramiento de la calidad de vida de los nicaragüenses, en especial con los más afectados por el huracán ETA. Estos desastres naturales llevan a una crisis a los regímenes, a los gobiernos, cuando no les saben dar una respuesta
a la población. Así ocurrió con el terremoto del 72, con el gobierno de Anastasio Somoza en la ciudad de Managua, y no nos sorprendamos que haya protestas serias de parte de la población, no solo en el Atlántico, sino en otras zonas afectadas del país, que demuestra que hay una falta de preparación de parte del Estado y de las autoridades en esa zona para enfrentar estos eventos. El economista Eduardo Solórzano advierte que el presupuesto general para 2021 tendrá un gran déficit por la crisis generada de 2018 con las protestas sociales, el desempleo producto del COVID y el impacto del huracán ETA. El huracán viene a ser un fenómeno fuera de control, sin planificación de parte del régimen actual. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para la economía de Nicaragua, el presupuesto tan estrecho que hay, con un déficit ya bastante serio en ingresos tributarios y ante un crecimiento de la economía cada vez más pequeño, más negativo. O sea, pasamos de -3, -5, ahora vamos a -7, -8%. O sea, estamos previendo que 2021 va a ser un gran reto salir de esta crisis, porque además viene un año electoral que pone con una gran incertidumbre. Entonces, el huracán, el COVID-19, la crisis social, política y económica nos llevan a una encrucijada. ¿Quién realmente quiere salvar la década próxima del 2021 al 2030? Ya que perdimos la década pasada en una economía en crisis por falta de voluntad de solución, por falta de creatividad y sobre todo porque quien tiene las mayores decisiones es el gobierno actual, y a él le correspondería dar esos pasos de entrar a un camino democrático hacia la transición de un gobierno que encuentre nuevos inversionistas, que encuentre un país con mayor atractivo y sobre todo que resuelva la crisis del desempleo en Nicaragua, que es asfixiante. Se prevé que ETA avance en el transcurso de este martes y el miércoles de Bilwi al Triángulo Minero, en el Caribe nicaragüense, llegando a Jinotega, donde se degrade a tormenta tropical para luego dirigirse a los países del Triángulo del Norte, quienes también han decretado alerta roja por el ciclón. Para Café con Voz, Moisés Mercado.